Gloria a Cristo Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios. Hay bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos, y lo hemos pasado por alto. Y hoy en esta mañana Dios nos los hace recordar. Y no ignoremos esas bendiciones. Dice la palabra de Dios así en Efesios 1:3. En el nombre de Jesús, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí, hermanos, ese es el texto principal. Quiero repetirlo, este texto, pero ahora voy a sacar un punto. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿En qué forma nos bendijo Dios? En salvarnos, en sacarnos de toda esa suciedad, de esa inmundicia, de todo ese pecado, de borrachera, de mentira, ya sabemos de que todo eso, Dios nos bendijo sacándonos de ese lugar. Y nosotros, cuando nosotros recibimos algo de alguien amigo, algún hermano que nos bendijo y estamos agradecidos con él, pues con más razón con Dios, porque miren, hermanos, hay un fuego eterno que está ahí. Y Dios nos sacó de ese lugar para sentarnos en mesa de príncipes. Cuando decimos mesa de príncipes es de lo mejor, porque Dios siempre da lo mejor. Amén. Que nosotros no lo merecíamos. Si de repente usted en su cabeza piensa la maldad que hizo y de repente piensa, ay Señor, ¿de dónde me sacaste? Sí, Señor, soy bendecido. Vamos a seguir. Que nos bendijo uno con toda bendición espiritual. Esa bendición espiritual, ¿qué es? Primero habló de una bendición y después con toda bendición espiritual. Dios nos ha dado, sí, ahí vamos. Dios nos dio los 9 dones. Hermanos, que ahorita vamos también por ahí, pero esas son las bendiciones espirituales. Las bendiciones, el hombre siempre pide, yo quiero trabajo, yo quiero, y sí, Dios se lo da, se porta bien, ahí te va el trabajo. Yo quiero una casa, quiero reparar mi casa, es una bendición material. Aquí quiero cambiar carro, es una bendición material. Pero casi nunca vamos a tocar las bendiciones espirituales. Y aquí dice la palabra de Dios con toda bendición espiritual. Con toda bendición. Ahí están los ministerios, ahí están los dones. Dios nos bendijo con toda la armadura espiritual. Dios nos bendijo con los frutos del Espíritu Santo. Gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, todo eso. Es una bendición, porque allá en el mundo nunca nada, ni un punto teníamos, ni un frutito. Éramos árboles malos que daban frutos malos. Pero cuando entramos aquí, Dios cambió esa tierra y Dios curó nuestras raíces y ahora tenemos fruto bueno, y eso por el Espíritu Santo. Entonces, toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir en los lugares celestiales? En el lado espiritual, en el lado del mundo espiritual. Esas son las bendiciones, las mejores bendiciones, porque dice la Biblia que no veas a las cosas que perecen, sino ve lo que no perece, lo que no se pudre. Lo terrenal es pasajero. Dice,
Eso significa en oposición en las cosas terrenales y materiales. O sea, de esto no habla nada de esas bendiciones. Cuando dice bendiciones celestiales, eso habla de las bendiciones que Dios nos dio, lo que vamos a aprender hoy. Y que no ignoremos, hermanos. Eso es la bendición. Vamos a empezar. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 1:4. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1:4. Bien, sí. El tema se llama No ignores la bendición espiritual. No ignores la bendición espiritual. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:4. Miren desde dónde viene esa bendición. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Antes, este derramamiento del Espíritu Santo estaba en algunos solamente, dice la palabra, Saúl entre los profetas, y se admiraban, y quedó un dicho: Saúl entre los profetas, porque solamente los profetas podían profetizar y sentir el Espíritu Santo. Pero en los Hechos dice la palabra de Dios que esperasen un rato, que no se salgan de Jerusalén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15 de ese mismo capítulo, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Eran 120, ahí estaba María, la madre de Jesús. Habían hombres y mujeres, y el derramamiento cayó en ellos. Ahí no nada más dice en los hombres, cayó en mujeres y hombres. Vamos a abrir la palabra en Hechos capítulo 2. Versículo 1. 2:1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entre ellos en Jerusalén los judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Esto, cuando hablan en lenguas, es esa llenura. Aquí vemos que estaban hablando idiomas. Voy a seguir el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frida y Panfila,
en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Miren, hermano, ese hablar en lenguas, más adelante, pero ya vemos aquí en la palabra de Dios que el hablar en lenguas es un regalo de Dios. Y vemos en la palabra que cuando alguien esté aquí lleno del Espíritu Santo, un ejemplo, y viniera una persona extranjera y se sentara hasta atrás, y esa persona extranjera dijera: bueno, esta es una iglesia cristiana, sí, tiene los coros que yo escucho, pero en otro idioma, pero me voy a sentar. Y viene una hermana llena del Espíritu Santo y empieza en la adoración, y esa hermana empieza a hablar en lenguas. Y si la persona de atrás es un ruso y Dios le quiere hablar a esa persona, Dios hace hablar en ruso a esa mujer para que entienda lo que quiere Dios con ese hombre. Dios puede hacer de muchas maneras, así como vemos aquí, que estos 120 empezaron a hablar en lenguas, en diferentes lenguas, y venían todos estos extranjeros de toda la tierra, dice, bajo el cielo, y escuchaban lo que Dios estaba hablando con ellos, porque tenía un mensaje. Cuando Dios habla, tiene un propósito, y hablaban en lenguas y todos se quedaran atónitos. Pero si todos estos son de israelitas, galileos, y esto vamos a seguir, hermanos, porque está grande esto. Dice en la palabra de Dios, en el mismo capítulo 2, versículo 14, ahí adelante. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ya estaba profetizado. Dice el 17: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto, hermanos, en los postreros días, dice, desde la fiesta del Pentecostés hasta hoy, se ha derramado el poder de Dios. Dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, desde toda persona del mundo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esto es don del Espíritu. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Todo esto es para hombres y mujeres. Por eso el tema se llama: no ignores la bendición espiritual, porque esto es para todos. El derramamiento del Espíritu Santo es para todos. Yo he visto que hasta los niños hablan en lenguas. Yo he visto, ahí en Chiapas se mueve mucho eso. Ahí hay niños danzando, hablando en lenguas y cosas que Dios hace. Esto, hermanos, nosotros no lo tenemos que pasar por alto, porque la palabra de Dios dice en Efesios 3:5, vamos a Efesios 3:5. Gloria a Dios.
Efesios capítulo 3, versículo 5. Dice así: misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Antes, esto no se había derramado. Esto fue desde el día del Pentecostés hasta el día de hoy. Sigue llenando Dios de su Espíritu. Pero nosotros nos hemos olvidado de eso, hermanos. Nosotros venimos, cumplimos la hora, le cantamos estos coros que escuchamos ahorita y escuchamos la palabra y nos saludamos y ponemos la ofrenda a donde se debe depositar y ya nos vamos. Mira, está el llevero y ya se acabó todo. Hermanos, hemos olvidado las bendiciones, como dice la palabra, con toda bendición espiritual de los lugares celestes en lo espiritual. Este es mi deseo, que todos seamos llenos de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que antes los hombres, antes antiguos, dice aquí este versículo, misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No estaban. El don de fe, Abraham, el padre de la fe, solamente él. Y así, David tenía el discernimiento de espíritu, él tenía más dones. Pero ahora se derramó en todas las carnes, como leímos lo que dijo Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y nosotros hemos olvidado eso. Ese es un regalo de Dios que no lo hemos pasado por ignorancia. Y aquí hay dones escondidos, aquí hay ministerios escondidos, pero nos acostumbramos a una rutina y empezamos a acercarnos y nos vamos, como hace rato dije, pero no hemos acercado a Dios, decirle: Señor, ¿qué ministerio tengo? Voy a otro versículo más de esto. Hebreos 11, 39. Hebreos 11, 39. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Dice así: y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Miren, si leemos todo el capítulo 11, nos vamos a ver que por la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza aquí: por Abel fue ofrecido a Dios excelente sacrificio, y habla de Noé, y habla de muchos héroes de la palabra de Dios. Pero al final dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, lo que nosotros ya recibimos. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. O sea, no se los dio a ella, lo proveyó para nosotros. Dice, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren, porque los dones perfeccionan, los frutos del Espíritu perfeccionan, los ministerios perfeccionan a la iglesia, porque sirve para que crezca la iglesia. Entonces, miren cómo dice este versículo, vuelvo a resaltarlo porque es bueno. Dice, y todos estos, o sea, todos los de este capítulo que está escrito,
aunque alcanzaron buen testimonio, sí, mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero nosotros sí hemos recibido lo prometido, lo que dijo Joel en los postreros tiempos. Y dice versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Sabe qué es eso? Son los dones, son las arras, son, que ahorita vamos a Corintios, hermano. Para nosotros, mejores cosas, para que no fuesen ellos, o sea, que no fueron ellos los que están escritos aquí, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. O sea que nosotros tenemos la oportunidad, con los dones que Dios nos da, que seamos perfeccionados, para que el hombre crezca hasta la estatura del varón perfecto, porque eso es lo que quiere Dios. En aquel tiempo solamente Moisés, líder, estaba lleno de Dios y obedecían a Moisés, porque él estaba lleno de Dios. Cuando bajaba del monte, dice la Biblia que su rostro se iluminó, y para que no lo vieran a él, porque salían de un lugar idólatra, se puso un trapo, un velo, para que no llamara la atención. Él estaba lleno de Dios, pero el pueblo no, el pueblo solamente le tocaba obedecer lo que decía Moisés. Y ahora nosotros, hermanos, nosotros nos podemos pegar en ayuno. Si usted no está ayunando, si no está entrenado para ayunar, empiece a ayunar poco, un día, empiece a ayunar 2, empiece a ayunar 3, y Dios lo va a ver. Dice la Biblia, clama a mí. Ese es ayunar, es clamarle, Señor, yo quiero de ti, enséñame, dame conocimiento de tu palabra. Mira cuánto hace falta en los dones en tu casa, Señor. Yo tengo algo, todos tenemos algo, porque a eso vamos a ir. Entonces dice la Biblia, clama a mí, yo te mostraré las cosas grandes, las cosas ocultas que tú no conoces. Cuando empieza Dios a abrirnos nuestros ojos, entonces así, ese hermano está lleno de Dios porque lo pidió. Señor, es una promesa, es un regalo para tus hijos, un regalo. Entonces, hermanos, vamos a... Gloria a Dios. Vámonos a Efesios otra vez, hermanos. Gloria a Dios, Efesios 6. Aleluya. Gloria al Señor. Efesios 1, vamos al versículo 13. Sí, 1, 13. Efesios 1, versículo 13 y el 14 también. Dice así la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, miren qué pasó. Cuando uno cree en él, en la palabra, oímos y creímos, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento, cuando uno cree, se arrepiente de sus pecados, oí la palabra, me convenció la palabra, porque la palabra no es de un hombre, es de Dios. La palabra me convenció y le creo a esa palabra y me arrepiento de mis pecados y vengo a Cristo y le digo, perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, recibo a Jesucristo en mi corazón. No vuelvo a hacer las cosas que no te agradan a ti. En ese momento, cuando el hombre lo dice de corazón, dice la Biblia, el sello del Espíritu entra en su alma, en su espíritu, y pasa a ser propiedad de Dios. El enemigo podía matarlo un día antes, pero cuando aceptó a Cristo es de su propiedad de él. Y ahora él va a partir el día que Dios quiera. También aunque el pecador vaya a morir en su pecado, pero siempre viene de Dios, que dice, el oxígeno, ciérraselo. Se le cierran sus pulmones, derrame cerebral,
paro respiratorio, lo que quiera Dios hacer. Pero cuando estamos en Dios, es un sello, hermanos. Y cuando está sellado con el Espíritu Santo, está la promesa ya en Él. Y las promesas son regalos que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a Corintios capítulo 12. Versículo 14 se me olvidó leer. Dice: fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miren esas arras. ¿Se han visto cuando alguien se casa y le da unas monedas y la mujer pone las manos juntitas y el hombre le va echando sus moneditas? Esas arras significa que ese hombre le va a proveer a ella lo que necesite. Y que va a estar, en cuanto esté enferma, yo voy a estar al cargo de ti, y hace como símbolo. Y esas son las arras. Dios nos dio esas arras, quiere decir, nos dio el Espíritu Santo, nos dio los dones. Esto significa un anticipo mientras estamos en esta tierra. Por eso dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Eso te termina hasta la posesión cuando estemos en el arrebatamiento. Ahí se terminaron los dones de discernimiento de espíritu, de maestro, de don de sanidad, don de fe, porque ya no nos va a hacer falta, porque ya lo vamos a ver cara a cara. Ahorita es fe porque no lo vemos, pero después lo veremos cara a cara. Cuando alguien ve, ¿tienes fe que está aquí? No necesito tener fe si lo estoy viendo. Ahora, si alguien dice, ¿qué hay delante de ti? No sé, pero yo creo, así como que, creo que hasta aquí el tubo del micrófono. Así es. Nosotros ahorita tenemos fe y dice Pablo, he guardado la fe. Esa no se tiene que perder. Aunque estemos en el hospital, porque el enemigo va a querer atacar, mira, tu Dios no te pudo salvar, mira, tu Dios no te pudo sanar. No te reprendo en el nombre de Jesús, si no soy eterno en esta tierra, voy a partir con mi Señor. Esa fe la tenemos que guardar. Entonces, ahorita es fe. Cuando estemos cara a cara con Dios ya no va a ser fe. Ahora sí te veo. Ya no necesito el don de sanidad. Aquí ya no va a haber, llevo mi don de sanidad, ya no. Por eso dice aquí que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, porque vamos a entrar a una posesión allá. Por eso la Biblia dice que somos herederos y coherederos con Cristo, juntamente con Cristo. Cuando alguien se casa, yo le he dicho otros días, cuando alguien se casa y ese hijo trae a su esposa, pues esa esposa ya es heredero también de la casita que le dio su papá. ¿Sabes qué? Hija, que diga esposa, aquí está. Y el suegro va a decir, sí, es de mi hijo, es de ella. Así va a ser allá cuando entremos nosotros allá. Hasta ahí se terminaron las arras, hasta ahí se acabó como un anticipo. Vamos a pensar, este es un anticipo, que después allá dejo las moneditas y ya dueño de la calle de oro, de mar de cristal, de las bendiciones, de todo, coherederos. Por eso, hermanos, hay que ver las cosas que no se ven. Por eso hay que trabajar para la obra de Dios. Vamos a Corintios, habíamos dicho. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Corintios capítulo 12, primera de Corintios capítulo 12. Dice así la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto lo escribió Pablo. Pero ¿quién le dictó? El Espíritu Santo le dictó, porque dice la Biblia que ellos escribieron, los santos hombres, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo que nos dice que no
ignoremos los dones espirituales. Él es el que nos dice. Y vamos a seguir el versículo 2. Sabéis que cuando éramos gentiles se os extraviaban llevados como se os llevan a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Todo esto viene de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando dicen diversidad, son muchos, pero los principales son 9. Hay más dones, hay diversidad. Luego dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esto lo hace el Espíritu Santo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo, en todos es el mismo. Miren, voy a leer de los 9 dones que tiene. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, todos son dones. Don de sanidad, don de hacer milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritu, don de diversos géneros de lengua, don de interpretación de lengua. Pero también en Romanos 12:6, vamos a leer. Romanos 12:6, también hay otros dones ahí. Hay más dones, pero nomás quise ver estos. Romanos 12:6. Lo voy a leer en esta traducción. En esta traducción lo voy a leer. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Miren, no nada más los 9 dones que escribí aquí, no, hay otros dones que aquí ahorita ya estamos leyendo. Si tu don es servir a otros, sírvele bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Miren, ese don que a veces alguien está ahí y dice, no, este hermano es bien alegre. Este hermano da vida cuando llega alguien. Ya. Entonces, ese es un don. Si tu don consiste en animar a otros, anímalo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si tu Dios te ha dado la capacidad de liderar, o sea, el don de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Estos son dones que también, por eso dice, y hay diversidad de dones, no nada más los 9, sino que hay más, pero eso lo tenemos que buscar aquí. El don de servir, el don de dar, también hay el don de presidir. ¿Qué quiere decir? Es un líder de un grupo cristiano. Y Dios le digo, que el pastor le dijo, hermano, vaya acá y ministre este lugar. Bueno, lo toma como líder de un grupo cristiano. Eso es un don. Eso es el don de presidir. El don de dar con alegría. Por eso cuando alguien le da y tiene ese don, no es hermano, da, y mira, y contento te lo da, con gusto, no anda ahí como que queriendo decir, no, ese es su don. Es un don, dijimos, de misericordia. Hay muchos dones, hermanos. Entonces, nosotros tenemos esto para nosotros mismos, para que nos edifiquemos, para que estemos bien y creciendo. Los ministerios que dice la palabra de Dios,
Dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Pero también hay ministerios de diáconos que también están en la palabra. El diácono ministran, ven que esté todo bien, los niños en orden, están la bienvenida, pásale hermano, bien, y están bien así, bien en línea, recibiendo así bien limpios, y pásale hermano, bienvenido, y su abrazo, Dios le bendiga hermano, pásale. Si lo ve triste, a mí hermano, Dios le bendiga, ánimo hermano, aquí Dios lo va a sanar. Todo eso es un diácono. También hay el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros vamos a predicar la palabra, reconciliación es reconciliarse ese hombre con Dios, llevarlo a las plantas de Dios, decirle, mira, Cristo te ama, arrepiéntete. Y el otro dice, sí, como nos ha tocado predicar en las calles, el don de la reconciliación. ¿Con quién? Que se reconcilie con Dios. Ese es un ministerio, hay muchos ministerios. El ministerio que habla aquí, este ministerio que... y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ese ministerio de operaciones, que es otro don. En la Biblia habla de operaciones, que el Padre operó en Cristo resucitándolo. Esa es una operación que dice la Biblia. Que el Padre resucitó a su Hijo entre los muertos, esa es una operación. Pero también dice la Biblia, yo vuelvo a poner mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Qué quiere decir? Que el mismo Padre es Jesús. Yo mismo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Pero aquí dice Hijo de Dios porque estaba en la tierra, porque Él se hizo hombre, pero es el mismo que está arriba. Por eso la palabra de Dios dice que una iglesia limpia, pura, para presentársela a Él mismo. Quiere decir que esta iglesia es del mismo Dios, para presentársela a Él mismo. Yo le decía a mi pastor, entonces de la iglesia, aquí está la iglesia y Él mismo la recibe, para presentársela a Él mismo, o sea, a Él mismo Jesús. Bueno, ese no es el tema, pero vamos a seguir. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos al versículo 7 del mismo capítulo 12. ¿Dónde estamos? No, 1 Corintios 12, 7. ¿Dónde estamos? ¿En Romanos? Entonces vamos a 1 Corintios 12, 7. Yo me moví, no les dije. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así, esperamos que lo tengan todos. 1 Corintios 12, versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Esto qué significa? Pero a cada uno que fue sellado con el Espíritu Santo, a cada uno que recibió a Cristo en su corazón y dejó el mundo, entonces Él se hace uno más de cada uno. Dice así, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que nadie puede decir, yo no tengo un don. Sí, todos, a cada uno. Esto, hermanos, el versículo 11, vamos a leer el versículo 11. Pero todas estas cosas la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vuelve a decirnos la palabra de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, es como el Espíritu quiera. Quiere decir, hermanos, que repartió los 9 dones
Aquí puede tener la hermana el don de profecía, don de lengua, don de sanidad, y fue repartido. El don de interpretación de lengua. Si alguien dice, no, pero es que yo no hablo en lenguas, aquí dice la palabra de Dios que fue repartido. Pero esta hermana que habla en lenguas no tiene el don de sanidad. Y así, pero debe de estar en la congregación. ¿Para qué? Para que crezca. Dice así, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo. Así también Cristo. O sea que los dones van a servir para que funcionemos, para que esté funcionando esta casa de Dios, la obra de Dios. Que hay evangelistas, que hay predicadores, que hay pastores, que hay profetas. Pues, hermanos, todos tenemos dones. Bueno, ahora sí que dice la Biblia que los viejos tendrán sueños, ¿no? Voy a contar un pequeño sueño que tuve. Yo me soñé que estaba en un grupo de jóvenes como de 17 a 19 años y tenían una mochilita en la espalda. Y yo me acerqué a ellos y todos jóvenes y me dice, ¿qué tú tienes? Nada. ¿Cómo? Todos los que tenemos aquí tenemos dones y ministerios. Digo, no, pero sí, todos tenemos, Y todos los jóvenes, bueno, dejaba de hablar con ellos y me iba para otro y me decían lo mismo. ¿Qué tienes tú? Como diciendo cuando alguien tiene, ¿qué te regalaron a ti? Y todos contentos, todos, pues los muchachos de 17, 19 años están alegría, nada, se preocupan, nada. Tan sanos, tan contentos, tan alegres. Y yo estaba dentro de ellos, quizás yo tenía la edad, pero no me vi. Pero todos tenían una mochilita, me acuerdo, y sacaban uno, mira, yo tengo mira, yo tengo esto, yo tengo estos regalos. Pero tú tienes, ¿qué tienes tú? Le digo, yo no sé qué tengas, tú debes de saber. ¿Quién te ministró? Después me empezaron así. Y en ese momento, unos, que será 10 minutos atrás de mi sueño, vi un hombre que yo iba a dejar un trabajo. Y él empezó a hablar así, unas lenguas raras, y que me puso la mano en mi cabeza y que le quité la mano. Le digo, no, también me vas a transmitir maldad porque sí se puede transmitir. Entonces otra vez, y que puso la mano y que le quitaba otra vez la mano. Y la tercera, él puso su mano y sentí una electricidad y me doblé, caí hincado. Y él empezó a hablar esas lenguas. Y yo también, según mi sueño. Y me paré y él dijo, ya me fui. Entonces, en ese sueño, volviendo a regresar con los chamacos, me dijo, ¿quién te ministró? Y que va llegando ese hombre que puso las manos en mí. Si es de ministrar, él me puso las manos en la... Y se quedaron asombrados. Para que te ponga en las manos es algo muy, muy raro que ponga las manos él. Pues él puso... Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué ministerio te digo? Él te tenía que haber dicho qué ministerio tienes y qué don tienes. Y yo dije, no, pues no sé. Y desperté. Entonces, nosotros tenemos dones, hermanos. Tenemos ministerios, pero los hemos olvidado. Como dice aquí, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y los tenemos, hermanos. Usted ahorita está diciendo, pero ¿qué ministerio tengo? Tenemos, hermanos. Tenemos, desde que fuimos bautizados y sellados con el Espíritu Santo. Ahora, si nosotros sabemos, hay unos que no saben, y hay otros que saben que sí lo tienen. Si lo tiene guardado, hermano, a esa lectura vamos a llegar más adelante, pero me adelanto tantito. Un día Dios te va a pedir cuentas. Un día Dios te va a pedir cuentas. ¿Dónde está el ministerio? ¿Dónde están los dones? ¿Dónde está el don de discernimiento? Porque hay personas que están, que fueron cristianos y tienen ese don de discernimiento. Ese don de discernimiento lo está usando por allá, pero a mal. Pero sí lo tiene, porque son irrevocables. El don y el llamado de Dios es irrevocable. Quiere decir que Dios es fiel. ¿Sabes qué? Yo te lo doy. Al final te voy a pedir cuentas.
Entonces, si nosotros sabemos qué tenemos dentro de nosotros, el regalo de Dios, tenemos que sacarle, Padre, ayúdame, voy a empezar a trabajar. Yo sé que tengo el don de discernimiento de espíritu. Porque otra cosa, el talento, esa es otra cosa. El talento es algo que se tiene que trabajar. Por ejemplo, que el niño empiece a cantar, bien bonito. A ese niño tiene buena voz. Métele una escuela para que se pula y que sea para el Señor. Lo puede tener uno del mundo, un talento lo puede tener un incrédulo, y lo podemos tener nosotros, un talento, el de cantar, porque allá hay artistas que están cantando y cantan bien, pero no son para el Señor. También hay talentos aquí, supongamos que la iglesia esté grande y hay necesidad de poner piso de madera o cosas de madera, y ese es un talento que él tiene la facilidad de pulir las tablas, cortar, medir y pum, queda bonito. Ese puede ser útil para Dios. Hay muchos. El talento es algo que se tiene que trabajar para pulirlo y quede como maestro. Ahora, si nosotros tenemos un talento aquí, que tenga bonita voz, alguien, ¿sabes qué, Señor? Esta hermana canta bonito, Señor. Y la casa del Señor está grande, ya se compra un terreno más grande, entra como ayudante de corista, del que va a dirigir, y se hace una cosa bonita, grande, para uso exclusivo para Dios. Eso es la diferencia de un talento y un don, no es lo mismo. El don viene de Dios, lo leímos. Los dones vienen de Dios, los ministerios vienen de Dios, los talentos lo puede tener el hombre de afuera y nosotros aquí adentro también. El talento es como de saber cantar, hablar idiomas, porque cuando esto crees que vengan personas vamos a ver otras iglesias grandes que hay americanos, entonces, ¿sabes qué, hermano? Aquí hay americanos y hay mexicanos, usted tiene ese talento de hablar inglés, úselo. Entonces el pastor está predicando y él lo está interpretando. ¿Para qué? Porque ese es un talento. ¿Sí me explico que los talentos son muy diferentes a los dones? Los dones son de Dios, los talentos son de la humanidad. Entonces seguimos. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios 14, 12. Adelante. 14, 12. Dice así: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Que nosotros que anhelamos dones espirituales, yo sí anhelo. Yo le digo a Dios, Señor, ¿qué talento tengo, Señor? ¿O qué ministerio tengo? ¿O qué don tengo? Tal vez tenga el don vamos a pensar, de sanidad, y yo no he orado por mis hermanas, no he orado por... A veces el que lo tiene dice, no, yo no tengo nada. Sí, ora, hermano, prueba, porque tal vez tú lo tienes. Y cuando se empieza a descubrir que la hermana o el hermano tiene ese talento de orar y sana, entonces, hermana, tú lo tienes. Pues ya tenemos aquí un don de sanidad o discernimiento de espíritu, diciendo, ¿sabes qué? Hermano, ese hombre, Dios me hace sentir que ese hombre es malo, que ese hombre es un ladrón y viene nomás y así. Puede tener, y eso es uso para que todos estemos despiertos y creciendo en la obra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer Efesios 4:7. Efesios 4:7. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Sí lo tenemos. Efesios 4:7.
Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. El don es el dueño de los dones. Y el don de Dios es salvarnos, fue su don de salvarnos. Dice el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Miren, para entender este versículo vamos a leer el 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto que dice, versículo 8, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones. Miren, vamos a entrar en un puntito más. Dios bajó a las partes más bajas, quiere decir al infierno. Y ahí estaba cautivo. Todos, Abraham, porque ahí estaba el padre Abraham, estaban todos. Cuando Jesús murió, dice la Biblia, subiendo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, todos los que estaban cautivos, los llevó cautivos para Él, allá, en el cielo, en el paraíso. Porque así le dijo al que estaba al lado de la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y cuando Él entró, miró a todos los cautivos, entonces, porque había una separación, en el infierno había una separación, que no podían ellos para acá, ni estos para acá. Entonces llevó cautivos, los que estaban cautivos, se los llevó. Y dio dones a los hombres. Cuando fue Jesús arrebatado, entonces dio dones. ¿Qué es? El derramamiento del Espíritu, lo que leímos en Hechos. Y por eso nosotros ahora somos bendecidos. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a Lucas capítulo 12, 42. Lucas capítulo 12. Lucas 12, 42. El siervo infiel. Así dice la Biblia, la palabra de Dios. El 41 para que no quede solito. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? ¿A todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Gloria a Dios. Vemos aquí, hermanos, que si alguien tiene dos dones, vamos a empezar un ministerio o tiene dos ministerios,
pues como Dios le dio, así le va a pedir. Así se lo va a pedir. Porque a todo aquel a quien le haya dado mucho, se le demandará también. A veces decimos, no, yo por eso mejor llego, me siento quietecito y escucho la palabra de Dios y obedezco la palabra de Dios y me salgo y me porto bien. Mire, hermano, así quisiéramos, hasta yo quisiera estar sentado. Yo quisiera estar en su lugar. Ni me preparo, que voy a dar la palabra, no, me duermo bien, tranquilo, como desayuno, todo tranquilo y me siento. Yo quisiera estar, hace rato yo decía, Señor, yo prefiero estar sentado, pero esto Dios me lo dio y Dios me va a demandar. Pero si Dios también Dios le dio palabra, que predicó un tiempo y se apartó de Dios, eso se lo va a demandar Dios. Eso se lo va a demandar Dios, hermanos. Esto no lo estoy diciendo yo, hermano. Que Dios le dio dones, le dio talentos. Guarden silencio, hermanitos. Dios dio talentos, Dios dio dones, ministerios. Entonces Dios va a pedirlo de él. Dios va a llegar el tiempo, o sea, así si nos las pasamos así, ¿qué será? 10 años más, y yo ya más viejito y usted más viejito y todo lo mismo. Pues ¿dónde está todo lo que Dios nos dio para que crezcamos? Pero Dios va a demandar esto, que no guardemos lo que Dios nos ha dado. Vamos a Mateo capítulo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. Gloria a Dios. Dice, Mateo 25, 14. Hasta el 30. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Miren, ese hombre es Jesús. Y entregó sus bienes, ¿qué es? Sus dones. Son sus regalos, porque esos regalos vienen de Dios. Entonces entregó sus bienes a cada uno. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. O sea, a todos les dio, aunque sea uno, pero les dio. De acuerdo a su capacidad, ¿qué quiere decir? Porque Dios conoce nuestro corazón. Dice, no, nomás le voy a dar 1, porque es muy despistado. Vamos a pensar un ejemplo. Porque esto y esto y esto, bueno, pero te doy 1. Pero otros están bien centrados. Hay niños que están bien centrados con sus lentecitos, bien atentos. Te voy a dar 3, ahí va. Este se para y me la responde todas. No, te voy a dar 5. Pero aquel que le da pena y se esconde ahí con pena, como yo era uno de los de la primaria que me estaba atrás y no quería participar, pues así, 1, pero nos daba. Ese señor, ese siervo, es Jesús. El versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Por eso que el talento se tiene que trabajar. El talento se tiene que trabajar. Habíamos dicho el ejemplo de que tiene una bonita voz. Trabájala, hermano. Tú también, hermana. Tú también, hermano. Tienes bonita voz. Vamos a cantar, vamos a cantar y después se ponen uno allá, otro acá y vamos a levantar la voz con este mismo coro y hasta la iglesia dice, ay, están cantando, me dan ganas de cantar, canten. Eso es un talento. Entonces, 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, de que va a venir Jesús,
y que le va a pedir cuentas, se las va a pedir y va a venir ese Señor, el dueño de los dones, el dueño de los ministerios, va a venir tarde o temprano, estaremos en su presencia y va a decir, ¿dónde está lo que te di? Porque ahí vamos a dar cuentas. Es mejor en este tiempo, Señor, yo no sé hacer esto, pero me voy a esforzar. Señor, santifícame, Señor, porque yo no puedo pararme ahí y yo de repente me doy una grosería, sale de mi boca, Señor, y es mal testimonio. Esto, Señor, púleme, porque sí tengo ese don, tengo este ministerio, pero santifícame. Porque el Señor Jesús vendrá a pedir cuentas, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y entregó 10. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembrases y recoges donde no esparciste. Por lo tanto tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Miren, hay personas que tienen talento, tienen dones, tienen ministerio, pero que son miedosos. Aquí dice, tuve miedo. La Biblia habla de que los cobardes no entrarán. El cobarde es un miedoso. Y eso se lo pone el enemigo. Ay, no, si tú ni hablar sabes. No, mira, si tú todo nervioso andas, pues yo también estaba así, hermano, y sigo todavía. Pero tengo que estar aquí, hermano. Dice la palabra de Dios, tuve miedo y lo escondí. No esconda ese talento, no esconda ese don, no esconda ese ministerio que Dios le está dando. Hay diversidad de ministerios, diversidad de dones que los leímos. No lo escondamos, hermanos. Yo le estoy pidiendo a Dios, Señor, ¿qué ministerio tengo? Señor, ¿qué don tengo, Señor? Y si tengo un talento también, Señor. Hay unos que tienen talento de hablar y hablan bien y clarito. Pues ese don de hablar, que fuera evangelista, se junta, porque el evangelista habla mucho, y como él tiene el talento de hablar, se unen y se hace un buen evangelista, porque se une el talento con el ministerio, y así puede unirse el talento con otra cosa, y se unen, y salen y resaltan. Miren, no hay que ser miedosos. 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Esto qué quiere decir? Lo hubieras dado a los banqueros. ¿Qué quiere decir? Porque es una porción de dinero que recibió. ¿Sabes qué? Lo voy a invertir. El banco es de inversión. Bueno, antes de una inversión no es nada de inversión. Pero aquí lo dice que había una inversión. ¿Sabes qué? Meto tanto y voy a ganar intereses tanto, y cuando venga el Señor ya tengo otro talento. Y guardado. Esto ahorita en lo físico. Usted que tiene miedo, ay, tengo miedo, pues invierta en el banco. ¿Qué quiere decir? Hermanos, yo voy a poner toda la gasolina toda la semana. ¿Cuántos carros son los que salen? Son 2 camionetas, aquí está, pum, pum. Eso, yo tengo el talento, pero no, Señor, pues mételo al banco,
inviértelo. Porque cuando reciben eso los hermanos, entonces vamos a buscar más almas, entonces vamos a hacer esto, entonces eso es trabajarle. Pero si usted se queda con eso y nada da, mire lo que va a pasar con este hombre hoy. 27 para entenderle bien. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los bienes. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. ¿Qué quiere decir eso? Aún lo que no tienes. Si esa persona se le quitó el talento, ¿sabes qué? El talento, vamos a pensar, el discernimiento de espíritu, don de fe, don de ciencia, don de sabiduría, uno de todos, ¿sabes qué? Te lo quitamos y se lo vamos a dar al otro. Y aún lo que tú no tienes, te lo voy a quitar. Y otro dice, pero si ya no tengo el talento, ya no tengo ministerio, ya no tengo dones, pues aún lo que no tienes te lo voy a quitar. ¿Qué es eso? La salvación. La salvación, ¿sabes qué? Por cuanto fuiste un cobarde. Apocalipsis 21, 18 dice, a los incrédulos y los cobardes. Hermano, espero que no haya cobardes aquí. Seamos valientes. Porque si ya usted aceptó a Cristo, usted fue sellado con el Espíritu Santo, se bautizó, ahora ¿qué está haciendo ahí sentado? Mucho tiempo. La Biblia dice que había un arbolito y le dijo el dueño de él, ¿sabes qué? Saca este árbol porque está ocupando la tierra. O sea, que está ocupando un asiento. Porque no veo frutos. Y el que estaba ahí limpiando, el Señor, dale otro año más. Lleva 3 años. Y el año que me estás pidiendo van a ser 4 años. ¿Usted tiene 4 años aquí o 5 o 2? Todavía tiene un chancecito. Si tiene 1, todavía tiene otros 3, otros 2. Y si ya tiene 4 o 5, mire hermano, usted es un cobarde. Hermana, usted es un cobarde, una cobarda. No como le digan. Cobarde también. Entonces, hermano, hay que ser valientes. Porque esa bendición la hemos recibido de Dios y Dios nos lo va a pedir tarde o temprano, nos lo va a pedir Dios. Si Dios me dio este talento, que gracias a Dios ni me lo merezco, pues lo voy a trabajar bien. Me tengo que desvelar leyendo la palabra de Dios, tengo que orar mucho, tengo que leer mucho, tengo que ayunar, tengo que prepararme, porque yo voy a entregarle algo bueno a Dios. ¿Y usted? Vámonos, hermanos, hermanas, no se deje. Si Dios le llama a cuentas, ya inmediatamente a dar cuentas, a ver qué, al infierno, cobarde, miedoso. Al último, en un lago de fuego está esperando. Dice la Biblia que ahí va a ser lanzado el diablo, el falso profeta, el anticristo, la serpiente antigua, y todos. Y todos los que no estén inscritos en el libro de la vida, ahí también. Ahí ellos los van a estrenar. Ellos van a estrenar ese lago de fuego. Ahorita no hay nadie. Después todos los cobardes. Imagínate, hermano, si tenemos ese talento miedoso, ahí te vas a ir también. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aún lo que tiene, ¿qué tiene? La salvación. ¿Sabes qué? Esta salvación no es tuya. Y hay unos hombres, unos que dicen, salvos, siempre salvos. Miren, otro versículo que hablan mentira a ellos. Otro versículo, ¿sí han escuchado eso? Salvos, siempre salvos. Quiere decir que si yo ya acepté a Cristo, ya me selló con su Espíritu Santo, vamos a pensar que aquí está el sello. Yo estoy sellado. Dame una cerveza. No me la puedo perder. Él pagó mis pecados pasados, presentes y futuros. Así dicen, yo he escuchado. Jesucristo pagó mis pecados pasados, presentes, los de hoy y los futuros, los que vengan. Así que dame 2 bien frías.
Aquí que dice la Biblia. Y se la pasó bien un relajo, como dice lo que leímos antes. ¿Cómo se llamó esta? El siervo infiel, que empezó a golpear a los criados, empezó a maltratar a las criadas, y empezó a tomar, emborracharse. Miren lo que pasó, azote. Y aquí el que no trabajó en los talentos, azote, y lo que tenía lo perdió al infierno. Versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El siervo inútil. ¿Qué es el siervo inútil? ¿Quién es? Que no sirve para nada. Como la planta que digo, lleva 3 años. Esa planta está de inútil ocupando ese pedazo de tierra. Pódalo. Sí, Señor, dale oportunidad 1 año más. Si ya pasaron 5 años, 4 años, hermanos, está siendo inútil. Y miedoso. Y eso miedoso lo llega a ser inútil. Y esas 2 cosas como resultado, dice la Biblia, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, esto no lo digo yo. Esto lo dice Dios. Hagámosle caso a lo que dice Dios. No lo que diga yo. Yo no he dicho nada. Yo solamente soy un portador, un micrófono. Que si lo apagan o queda solito así, no se oye nada. Pero si está así cerca, se oye. Y esto dice la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 13:8. Gloria a Dios. Primera de Corintios 13, versículo 8. Último versículo, gloria a Dios. Dice así: el amor nunca deja de ser. Hermanos, por eso tenemos que amarnos. El amor nunca deja de ser. Si nosotros no nos perdonamos, si no nos amamos, Dios tampoco nos perdonará. Dios tampoco nos amará. Porque la Biblia dice, yo amo a los que me aman. Si no perdonamos, hermanos, en verdad, esto tampoco lo digo yo. Esto lo dice Dios. En 1 Corintios capítulo 13 dice, ¿de qué le sirve que hablar lenguas humanas y angélicas y no tengo amor? Vengo a hacer como un ruido que retiñe los oídos. ¿Y de qué sirve que profetice? Ay, quisiera leerlo. Pues aquí está. Vamos al versículo 1 de ahí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea que no sirve, aunque hable la hermana ruso y aquel ruso está entendiendo, ay Señor, esta me partiste el alma hasta partir las coyunturas y el alma y ciernes mis pensamientos, perdóname Dios. Y la hermana, vamos a un ejemplo, y la hermana habló, ¿qué hablé yo? No hombre, tú estabas hablando y él estaba llorando. Pues yo ni entendía lo que decía, pues estabas hablando en ruso porque ese ruso después dijo que usted hablaba bien clarito el ruso. Y dice, entonces tengo entrada libre para el cielo. No, hermano, se puede confundir. No vaya a pensar que porque tengo un regalo del Espíritu Santo, el don de sanidad, la interpretación de lenguas, ya soy salvo. No. Son regalos. Como decir, un ejemplo, me regalan este, y son regalos. Pero no voy a entrar al cielo por estos regalos, No voy a entrar. Allá dice la Biblia, seguid la paz con todos, el amor con todos y la santidad, sin la cual de estas 2 nadie verá al Señor. No dice, y tengan los dones y ministerios, sin la cual nadie verá al Señor. Fuera otra cosa. Pero nomás dice, seguid la paz con todos. La paz quiere decir el amor, el perdón, la misericordia, la templanza, benignidad. Y la santidad, o sea, cómo vengo vestido, cómo hablo,
Si yo tengo mis cortes así muy modernotes, color rojo aquí, unos aretotes aquí, unos piercing, no sé cómo le dicen, todo eso, tatuajes y todo eso, miren, eso es suciedad, eso no es santidad. Vuelvo a repetir ese versículo porque lo dice Dios y Dios quiere que lo repita otra vez. Seguí la paz con todos y la santidad. Mire, hermano, la santidad. Métase bien esa palabra, santidad. Sin la cual de esas dos cosas nadie verá al Señor. Así sea yo, así sea el pastor de la esquina, así sea evangelista, así habla yo lenguas angélicas y humanas, y ponga la mano y sanó, y viene un demoniado y se liberó. Y la Biblia dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre yo eché fuera demonios, yo hablaba lenguas, yo profetizaba, yo hacía milagros. O sea, cosa grande. Señor, acuérdate que yo estaba en tu casa y yo estaba ahí. Dice, nunca te conocí. Nunca te conocí, Señor, pero es que yo cantaba, yo tenía el don de cantar y todos se estremecían y lloraban y yo cantaba y las hermanas sentían la presencia de Dios, Señor. Eso no te va a salvar. Te va a salvar la paz con todos y la santidad. Eso sí, es como que tuviéramos credenciales, la paz y la santidad. Señor, vamos entrando al cielo. Aquí está paz, mi santidad. Pásale, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, aquí están mis talentos, aquí está mi ministerio, aquí están los dones, todo. Mira, Señor, tenía 4 dones, tenía casi llegaba al apóstol, era maestro. Va a decir Jesús, no te conozco. Esos son regalos que te di para edificación de la iglesia, para que la iglesia se ponga fuerte a mi venida. Pero eso no te va a salvar. Entonces, hermanos, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mire, hermano, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Con que tú no perdones a una persona, se acabó todo. Si yo tengo enemistad con mi papá, con mi mamá, con mi tío, con alguno de todos, y si con todos tengo enemistad, de una vez, ¿sabes qué, Señor? Voy a empezar con mi papá. Papá, perdóname. Sé que me abandonaste cuando era niño, pero perdóname. Yo voy a ser libre. Yo quiero arrebatar esa bendición. Dice la Biblia, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy, los cielos hacen fuerza. Y solamente los violentos arrebatan esa bendición de Dios. Porque el diablo va a querer que no llegue la oración, porque todo eso está intestado, infectado, ¿cómo se dice? Amontonado de espíritus inmundos. Pero nosotros tenemos que ser valientes, esforzados. Dice la palabra que aunque seamos fuera de sí como locos, pero queremos esa bendición. Dios está esperando que nosotros despertemos, que no ignoremos. Si tenemos casa, gloria a Dios. Si tenemos trabajo, gloria a Dios. Tenemos ropa, gloria a Dios. Nuestros hijos están sanos, son bendiciones que se pueden ver con los ojos, pero hay bendiciones que se están dejando por alto. Y esas bendiciones tenemos que agarrarlas, hermano, porque nos hace bien a nosotros, para que nosotros, cuando lleguemos al cielo, diga, en los pocos fuiste fiel. Mira, Señor, aquí están. Mira, predicaste mucho, aquí hay muchas almas, porque tú trabajaste. Ven, buen siervo y fiel, pásale en el gozo de tu Señor. Pasando esa línea, gozo, alegría, paz, ni una lágrima, nada. Estaremos con Cristo por siempre. Gloria a Dios.